aurrekontuen inguruan EH Bildu hau esan nahi du. Los presupuestos anuales de una administración son los que definen las prioridades, los objetivos de la gestión, ya que con ellos se concreta el discurso político, social y económico. Se puede hablar mucho diciendo que se va a potenciar el empleo, el euskera, la cultura, el deporte, la igualdad de género, ayudas a las familias, impulsar el comercio y la hostelería local o todo lo que se quiera. Pero si en los presupuestos no se establecen cuestiones concretas para ello, el discurso no sirve de nada, ya que sencillamente es falso. Eta hori da, gaur hemen onartuko diren aurrekontuetan pasatzen dena. Entzun dugu alkatea hemen esandako gauza batzuk babestuko dituela esanez. Baina gero, planteatzen diren aurrekontuak esaten digute hori ez dela horrela izango. Aurrekontu hauek oso garbi usten dute Zamudioko udalak dirua kenduko diela euskarari, kulturari, kirolari, genero berdintasunari eta krisi honek larriki kolpatu dituenei ere ez diela dirurik emango. En este contexto, donde la situación de familias, personas autónomas, comerciantes y hosteleras se degrada cada vez más, los presupuestos municipales deberían más que nunca reflejar un esfuerzo especial para cuidar a la gente y para protegerla. En vez de eso, se plantean unos presupuestos encaminados a aumentar los ahorros municipales a costa fundamentalmente de dos cosas que nos parecen muy graves. Una, no crear partidas específicas para hacer frente a la crisis que nos ha traído la pandemia, y la otra, reducir las subvenciones a los grupos culturales y deportivos del pueblo. Eta aurrekontuetako murrizketa hauek justifikatzeko, udalak, etxez etxe, informazio ezberdinak bidali ditu. Egiazkoak ez diren informazioak bidali ditu. Modu trakets eta interesatuan erabilitako zenbakiekin eta hauetariko batzuk azalduko ditut. A primeros del mes de diciembre se repartió la revista Orain y en esta revista aparece en la página 4, bajo el título de Gardentasuna, esto es transparencia, curioso nombre para contar mentiras, resulta que la primera cantidad que aparece en el apartado como gastos COVID ejecutados o ejecutándose son los gastos de gel, mascarillas, desinfecciones, etc., por un total de casi 163.000 euros. A día 7 de diciembre de 2020, esto es la semana pasada, en la contabilidad del ayuntamiento, lo que hay contabilizado por estos conceptos no llega ni a 48.000 euros. Sabiendo que pudiera faltar alguna factura de contabilizar, incluso incrementando esta cantidad en casi un 25% más, estaríamos hablando de 58.000 euros. ¿Por qué engañáis a todo el pueblo aumentando este gasto en más de 105.000 euros cuando sabéis que no es cierto, que no es así? En esta misma revista aparece como gastos COVID, un poquito más abajo, como gastos COVID en tramitación, ayudas a comercio, hostelería y servicios por 65.000 euros, sabiendo que tampoco es cierto que se va a gastar este dinero, ya que ahora en estas ayudas solamente va a entrar la hostelería y 2 o 3 comercios que no entraron en la ayuda anterior, a pesar de que EH Bildu insistió en que tenían derecho, no se les concedió la ayuda y ahora se les concede porque efectivamente les correspondía. Pues siendo la mitad o menos de establecimientos los que van a acceder a estas ayudas y encima si van a cobrar una cuantía menor que la vez anterior, si en la ayuda anterior se repartieron 54.000 euros, es imposible que en esta se repartan 65.000. Como mucho, no llegará ni a 30.000 euros esa ayuda. También pone que en fiestas han sobrado 74.400 euros. Si no se han realizado ninguna de las fiestas del pueblo, ¿dónde está el resto del dinero? Porque para fiestas hay presupuestados casi 140.000 euros. Con solamente estos 3 datos ya tenemos una mentira de más de 200.000 euros. Y esto no es una opinión. Estos son datos de la semana pasada del Ayuntamiento de Zamudio y tenemos esos datos para todo aquel que quiera verlos. Honekin, saiatzen ari zarete, Zamudioko herria konbentzitzen aurtengo aurrekontuak defizitarioak izango direla. Eta itxura hori eman nahi duzue horrela ez denean. Egia ez diren datuei gehitu behar zaio erabiltzen duzuela aurrekontuaren parte txiki bat hori adierazteko. Baina aurrekontua bere osotasunean irakurri behar da. Eta gaur hemen EH Bilduk esaten du Zamudioko udaleko 2000ko aurrekontuak
ez direla defizitarioak izango inondik inora. Aldiz esaten dugu superabita egongo dela, hau da, dirua sobratuko dela aurtengo aurrekontuetatik. Beste paperra hau ere banatu zenuten, promesak egiten, esanez, berpiztu Zamudio plana jarriko zelutela martxan, 675.000 euro gastatuko zirela koronavirusari aurre egiteko. Baina hemen esaten den erdia baino gehiago ez da bete, eta ez da bete ez ezelako behar. Baizik eta ez duzuelako nahi izan, aukera zegoen merkataritzari, ostalaritzari, autonomo txikiei, familia eta herritarrei laguntza gehiago edo laguntza hobeagoak emateko, baina ez duzuen nahi izan. Hori bai, herriari, zenbaki potoloekin oso ondo saldu zenioten, naiz eta jakin ez zenutela beteko. De todas formas, no os preocupéis, porque esto al fin y al cabo son matemáticas. Y en matemáticas, 2 y 2 son 4. Y de aquí a principios de 2021 vendrá el interventor del ayuntamiento y nos presentará la liquidación del presupuesto 2020 y nos dará los números exactos. Y entonces podremos ver quién decía la verdad. Si el PNV que quiere vender que el presupuesto 2020 va a ser deficitario, o EH Bildu que dice que en el presupuesto de 2020 habrá superávit. Y esta información también se la haremos llegar a todas las personas de Zamudio para que vean lo que en realidad está sucediendo. Y todas estas mentiras que habéis hecho llegar al pueblo solamente tienen un objetivo, y es hacernos creer que se está gastando más dinero que el real, para justificar unos presupuestos para el 2021 completamente insolidarios e injustos que no tienen en cuenta la realidad de hoy, la realidad que estamos viviendo con esta crisis sanitaria, económica y social. Y también intentéis meter miedo a la gente diciendo que vamos a tener unos presupuestos con poco dinero cuando no es cierto. El Ayuntamiento de Zamudio seguirá teniendo un presupuesto muy alto que pocos pueblos de Euskal Herria con 3.300 habitantes tienen. Porque el presupuesto que se propone para el año que viene sigue rondando los 8 millones de euros. Esto quiere decir que el presupuesto que se presenta para 2021 sigue siendo uno de los presupuestos más altos que el Ayuntamiento de Zamudio ha tenido en los últimos 10 años. Yo diría que es el tercer presupuesto mayor que ha tenido el Ayuntamiento de Zamudio en su historia. Aurtengo, aurrekontuak ia 8 milioi eurotakoak planteatzen dira, baina duela 3 urtera arte, aurrekontuak aurtengoa baino txikiagoak ziren, eta orduan esen ezer gertatzen. 2017ko aurrekontuak aurtengoa baino 355.000 euro gutxiagokoak ziren. Eta momentu hartan, ez zegoen arazorik adibidez kultura eta kirol taldeak gaur egunera arte kobratzen zuten berdina kobratzeko. Ez dakigu aurten zergaitik dagoen arazo hori eta jaitsiera hori, ezin dugu ulertu. Orain dela 2 aste, kirol eta kultura taldeak eskatuta egin zen bileran, zukigotz, esan zenien partida guztietan murriztu dela aurrekontua, eta ez zegoela dirurik. Hori ere ez da egia. Sí que hay dinero, la cuestión es a qué se destina ese dinero, cuáles son las prioridades del PNV a la hora de destinar el dinero. Y voy a poner unos pocos ejemplos. La primera y una de las más escandalosas es el dinero que en este ayuntamiento se destina a pagar salarios y dietas por asistencia a cargos electos. Por un lado están los más que generosos sueldos brutos del alcalde de casi 62.000 euros y la teniente alcalde de casi 49.000. Y por otro lado, en este ayuntamiento hay otros 2 tenientes de alcalde del PNV que vienen cobrando dietas de más de 20.000 euros y el resto venimos cobrando dietas de más de 10.000 euros anuales. Esto es una barbaridad, en una palabra esto es vergonzoso. El año pasado el ayuntamiento pagó casi 140.000 euros en dietas a concejalas y concejales, más los 2 sueldos de las personas liberadas. Con las propuestas que llevamos haciendo desde EH Bildu, se rebajaría de manera significativa estas partidas, y estas propuestas son las siguientes. Bajar el sueldo del alcalde hasta 45.000 euros, eliminar la liberación de la teniente alcalde, que no nos parece necesaria, y las dietas y concejales que no pasen de ninguna de las maneras de 60.000 euros. Este año hay presupuestados entre los 2 sueldos y las dietas un total de 261.000 euros. Con las propuestas de EH Bildu tendríamos unos 110.000 euros para poner en otro sitio. Además, todos los años el Ayuntamiento de Zamudio paga el Emendik, que es un suplemento del DEIA. Esto significa que se subvenciona anualmente al DEIA de manera encubierta con más de 15.000 euros.
También pensamos que esta partida se tendría que eliminar completamente por parecernos innecesaria, y mucho más en el contexto actual, con el que tendríamos otros 15.000 euros también para poner en otro sitio. Hay una partida en los presupuestos que se suele utilizar para cuadrar el presupuesto cuando sobra dinero. Una vez que se han cubierto todos los gastos necesarios y está todo lo previsto cubierto, lo que sobra se mete en esa partida. Y este año en esa partida se ponen 135.000 euros para que el alcalde haga y deshaga por medio de decretos lo que le parezca. En 2020, por ejemplo, en esta partida presupuestaria había 0 euros. Qué curioso que otros años, habiendo más dinero, no sobrara dinero, pero este año sí que sobra para poner en esa partida. Y el alcalde dice que esto es para pagar algún gasto imprevisto que pudiera surgir. Y nosotros decimos que si estuvieran cubiertas en los presupuestos las necesidades que se prevén en su totalidad, no habría tantos imprevistos. Y si a pesar de tener todos los gastos previstos cubiertos con dinero presupuestado surgiera algún imprevisto, para eso está el considerable remanente líquido de tesorería, cifrado a principios de año por el interventor en más de 7,5 millones de euros. Y para el cierre de los presupuestos de 2020, con total seguridad, se volverá a constatar un disponible de caja millonario. Beraz, Bilduren ustez, ez da egia diru hori soberan dagoela. Diru horrek, gaur egun bete gabe dauden benetako beharrak ordaintzeko izan beharko luke. Beraz, beste 125.000 euro gehiago izango genituzke beharrezkoak diren beste toki batzuetan jartzeko. Eta honen harira, irakurriko du interventorea berak aurrekontuetan adierazten duen esaldia. Y en los presupuestos que se plantean para el 2021, el interventor dice así: el presente presupuesto supone, frente al ejercicio anterior, un aumento de la capacidad de generar ahorro corriente al ayuntamiento. Hau da, datorren urteko ekitaldia ixtean, bere iritzi teknikoaren arabera, eta diru sarrerak murriztu diren arren, litekeena da superabita gertatzea, eta hori, udalaren aurrezkiei gehituko zaie. Lehen esan ditudan 7,5 milioi euro horiei gehituko zaie. Beste esaldi bat ere esaten du kontuhartzaileak aurrekontuetan. El criterio de estimación de los ingresos es de prudencia, buscando que las previsiones presupuestarias estén en línea con los derechos efectivamente realizados, aunque los reconocidos puedan ser en algunos casos mayores. Honek esan nahi du kontuhartzaileak aurreikusten duela ziurrenik aurrekontuan jasotakoak baino diru sarrera handiagoak egongo direla. Tampoco estamos de acuerdo con la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento que se plantea. Primero, porque no se ha contado con la parte social y no ha existido negociación colectiva. Además, se plantean cambios basados en un documento que le ha sido negado de forma reiterada a EH Bildu. Se nos entregó ayer. El documento lleva en manos del ayuntamiento desde febrero y se nos ha negado de forma reiterada hasta ahora. Se pretende llenar el ayuntamiento de puestos de funcionarios de alto rango y amortizar aquellos puestos más cercanos a la ciudadanía, como el de la brigada de obras, dando pasos con esto a la subcontratación de este servicio, aunque esto salga bastante más caro para las arcas municipales. Puestos estos que además en tiempos de pandemia han demostrado que eran esenciales. También es política habitual del PNV negarse a hacer sustituciones de las personas que están de baja, que están en incapacidades o personas que no pueden venir a sus puestos por el motivo que sea, llevando una de estas plazas de la brigada de obras más de 1,5 años sin cubrir. Estas actuaciones han supuesto que durante la pandemia también se tuviera que subcontratar gente para ayudar a la brigada, acarreando esto un gasto mayor al ayuntamiento. No se pretende estabilizar la plantilla del ayuntamiento, que cuenta con una temporalidad superior al 40%, y se obliga a los trabajadores y trabajadoras a recurrir una y otra vez a los juzgados para conseguir que se reconozcan sus derechos laborales mediante demandas. Demandas estas que la mayoría de ellas son ganadas por los trabajadores y las trabajadoras. Además, esta forma de proceder supone un dineral de gasto al ayuntamiento en juicios y abogados. Entonces, dinero hay. Solamente ajustando las 3 primeras cosas que he mencionado, contamos con más de 260.000 euros para poner en donde haga falta, y así podríamos seguir con otras muchas partidas del presupuesto. Tenemos que ser conscientes que la reducción de las subvenciones a los grupos de Zamudio limitará su actividad, con repercusiones directas a la vida social del pueblo y consecuentemente a la economía social. Gainera,
Azaldu dugun bezala, uste dugu ez dagoela horretarako arrazoi ekonomikorik. Udal kontrahartzaileak ezartzen dituen aurreikuspenengatik eta beste urte batzuekiko konparaziozko ariketa soilagatik. Ez dugu inolako justifikazioarik ikusten Zamudioko taldei egiten zaien eraso honetarako. Talde hauek herriarentzat altxor bat dira. Ematen diguten bizitza sozial eta ekonomikoagatik. Zamudion jende asko daukagu lan handia egiten musutru. Eta hoiei eraso zuzena egiten zaie aurrekontu hauekin. Lehenengo gauza beraiekin ez delako kontatu ezertarako ere ez. Por desgracia, estamos muy acostumbrados a este proceder tan injusto del PNV de Zamudio. Sin ir más lejos, hasta hace 3 años, aunque sobraba dinero del presupuesto municipal, no se pagaba la totalidad de las ayudas de emergencia social. Por eso las concejalas y concejales de EH Bildu estuvimos durante años devolviendo 20.000 euros anuales de nuestras dietas para que esas personas pudieran cobrar la totalidad de las ayudas que les correspondían. Hasta que al final, por ser una situación vergonzosa, hemos conseguido que se paguen la totalidad de las ayudas. Eta lehengo egunean esan nizuen, eta gaur berriro ere esango dizuet, halako erabakin justuak eta insolidariak hartu ondoren, ezin dut ulertu nola egin dezakezuen lo. Aurten hartzen ari zareten erabakiekin, aurrekontu hauekin ere, ezin dut ulertu. Por todo eso, el Grupo Municipal de EH Bildu solicitamos al Pleno de este Ayuntamiento que rompa esta propuesta de presupuestos para poder plantear otros, basándose en mecanismos participativos, que sirvan para hacer frente a la delicada situación social y económica que estamos viviendo, porque Zamudio necesita unos presupuestos para proteger a las familias, al comercio, a las personas autónomas y a la hostelería. Y también necesita ahora más que nunca potenciar y poner en valor la actividad de los grupos del pueblo, como elementos fundamentales para la cohesión social tan necesaria en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Como Grupo Municipal de EH Bildu, vamos a seguir trabajando para que el Ayuntamiento actúe con un mayor compromiso social y utilice los recursos municipales para intentar no dejar a nadie atrás. Zamudioko herriak aurrekontu hobeago batzuk merezi dituela. Bueno, lo primero, a la hora de elaborar los presupuestos, la intervención lo que hace, para que sepas, para que te quede claro, no es ni la alcaldía ni el gobierno el que establece cuáles son los ingresos. Eso nos lo establece ya directamente la intervención. Hace una previsión de cuáles van a ser los ingresos en función de la normativa aplicable, hace una previsión de ingresos y es a partir de ahí cuando se pueden establecer los gastos. Nosotros no determinamos cuáles van a ser los ingresos del ayuntamiento. Lo ha hecho el equipo económico, la intervención del ayuntamiento, y es quien nos indica qué ingresos vamos a tener. Y lo que nos ha pedido desde el principio es que seamos muy prudentes con el gasto. Y que con el gasto, sobre todo, primero cubramos aquellos gastos comprometidos y gastos corrientes que se repiten todos los años. Que lo primero tengamos asegurados esos gastos. Eso es lo primero. Y eso es lo que hemos hecho. Por una parte, hemos asegurado con estos presupuestos el mantenimiento de los gastos corrientes del municipio, de todos. Y sobre todo, de todos los gastos sociales, de todas las ayudas y acciones sociales de este ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene ayudas y acciones sociales muy por encima, no a decir de todos, pero seguramente de todos o casi todos los ayuntamientos de Vizcaya, muy por encima. Tenemos ayudas que no hay en ninguna parte, ayudas por instalación de ascensor, ayudas para renovación de fachadas, ayudas por nacimiento de niños y niñas, ayudas sociosanitarias. Se cubren todas las ayudas de emergencia social, ayudas de alimentos, tanto banco de alimentos como ayuda en forma de comida cocinada. Y además de eso, o sea, ¿qué más? Están cubiertas todas las necesidades. En este 2020 no ha faltado partida presupuestaria en ninguna de todas ellas. Se han cubierto todas. Y lo primero que hemos hecho es garantizar que en 2021 van a estar cubiertas
todas esas necesidades, todas. Eso por una parte. Y es lo primero que hemos pretendido garantizar en la parte de gastos de este presupuesto. Eso es lo primero. Y este presupuesto no está hecho para generar más ahorro, no pretendemos precisamente generar más ahorro. Lo que sabemos, y así el otro día en una reunión que tuvimos con Intervención y Tesorería, sabemos que para el año que viene vamos a tener una merma en la tesorería de este ayuntamiento. Vamos a tener una merma y seguiremos teniéndola. Seguiremos invirtiendo y seguiremos gastando en aquello que sea necesario. Pero evidentemente siempre con la prudencia, con prudencia. Y como te decía, el objetivo no es seguir aumentando los ahorros, ni mucho menos. Pero también hay que ser prudente porque tampoco nos podemos comer todos los ahorros, porque entonces no va a quedar nada. Luego, en cuanto a los gastos que decías antes, que son gastos de COVID, por ejemplo, aquellos que venían en esa partida de 163.000 euros, la partida esa, esos gastos, no los hemos inventado nosotros. Esos datos nos lo ha dado el área económica del ayuntamiento. A nosotros nos lo ha dado el área económica del ayuntamiento. Y se ha publicado lo que decía el área económica del ayuntamiento. No es algo que hacemos nosotros. Y lo hemos hecho para que la gente sepa cuál es la situación. Sí, está todas las partidas de desinfecciones, de calles, de ayuntamiento, de todo. Los patios de la escuela, el geles, los dispensadores que se han dado tanto a locales y más, no únicamente, como has dicho, los 40 y tantos millones y tal, está toda una relación de partidas que están contabilizadas y pagadas. Eso no dice precisamente, no. Pues no sé lo que te va a dar el interventor, pero yo te digo que a nosotros nos ha dado también el interventor y nosotros hemos publicado lo que él nos ha dado. Punto. No hemos publicado nada distinto de lo que nos han dado. Entonces, si da a unos unas cifras y a otros otras, ya no sé qué o por qué, o depende qué es lo que se haya pedido. Pero nosotros hemos publicado lo que nos han dado. Y en cuanto a ayudas a comercios, a hostelería, etcétera, creo que estamos haciendo más ayudas que nadie. Hubo una modificación presupuestaria, efectivamente, para dotar de presupuesto para previsión de distintas ayudas. Estamos ejecutando y seguiremos ejecutando esas ayudas, todas las que sean necesarias. Evidentemente, lo que no es necesario no hay por qué gastarlo, pero todo lo que sea necesario lo hemos gastado, lo seguimos gastando y seguiremos gastando. Y si al acabar este ejercicio no ha sido necesario o no hemos podido llegar a gastar todo, el ejercicio siguiente se seguirá gastando en aquello que sea necesario. Eso no quiere decir que ese compromiso político desaparezca, ni mucho menos. Pero creo que las ayudas que está dando el Ayuntamiento de Zamudio, tanto al sector hostelero como al sector comercial, siempre hemos estado con ellos. Hemos repartido ayudas de todo tipo, también para autónomos, cosa que creo que no ha hecho ningún municipio. Hemos hecho una emisión de bonos también para ayudar al comercio, a la hostelería y que además, de paso, también ayuda a la ciudadanía. Una emisión que posiblemente, después de la de Bilbao, sea en Vizcaya el segundo ayuntamiento que una mayor emisión de bonos hace y que una mayor reparto de bonos y de dinero en bonos va a hacer después del ayuntamiento de Bilbao. No creo que hay ningún ayuntamiento en Vizcaya que lo haya hecho. Hay otros que han por ejemplo, que han prometido 3 millones de euros y llevan gastados todavía, creo que, no lo sé seguro, pero creo que tanto o menos que el Ayuntamiento de Zamudio, a pesar de prometer que iban a gastar 3 millones de euros y teniendo un remanente todavía mucho mayor que el del Ayuntamiento de Zamudio. Pero bueno, el crédito global, a ver si entiendes qué es el crédito global. Es un crédito que queda en el presupuesto, que se puede gastar en cualquier partida del presupuesto según surja una necesidad. Y como este año el presupuesto va muy ajustado en muchas partidas, no en las partidas sociales, pero sí en otras partidas, sobre todo de mantenimiento de edificios, de infraestructuras, al ir tan ajustado, es una partida que necesitamos tenerla, o si tenemos que hacer alguna inversión o alguna reparación importante que no tuviésemos previsto, que no estuviese previsto
y que, bueno, pues que sea necesario ejecutarlo con celeridad. Y al no disponer, por lo menos hasta marzo o abril, como no vamos a poder disponer, ojalá pudiésemos disponer antes, pero como hasta marzo o abril, en principio, no vamos a poder disponer de los remanentes líquidos de tesorería, necesitamos tener ese crédito global para cualquier imprevisto que pueda surgir durante los meses de enero, febrero y marzo. A partir de ahí, habrá que ver qué remanente líquido de tesorería tenemos y a partir de ahí se podrán tomar otro tipo de decisiones. Pero hasta entonces necesitamos tener sí o sí un colchón para cualquier imprevisto. Y sí, a las asociaciones se les ha pedido o se les ha dicho, se les ha aplicado una reducción del 20% en sus ingresos, en la subvención. Pero también aquí tenemos que recordar varias cosas. Primero, en este ayuntamiento hay un nivel de subvención a asociaciones por habitante muy por encima de lo que se hace en cualquier otro municipio de Vizcaya. Muy por encima. Este año 2021, como está sucediendo en 2020, en principio, por lo menos, durante los primeros meses del año, y no sabemos hasta cuándo, no van a poder ejecutar las actividades que habitualmente hacen. Y como bien está pasando este año, que están devolviendo parte de las subvenciones, el año que viene tampoco van a poder ejecutar sus actividades habituales, con lo cual tampoco van a o deberían tener necesidad de tener el 100% de lo que están recibiendo hasta ahora. Y al igual que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo en muchas partidas para ajustarlas, creemos que aquí también se tiene que ajustar a la realidad que viene en 2021. Una realidad de reducción de ingresos, de importante reducción de ingresos. Una realidad en la que, desgraciadamente, por efecto de la pandemia, muchas de las actividades que habitualmente se realizan, no solamente por las asociaciones, sino por la sociedad en general, no se pueden llevar a cabo. Entonces, no tiene sentido dotar algo que no va a ser posiblemente o casi seguro necesario. Así todo, hay quien para este 2021 tenía, por ejemplo, una asociación tenía previsión de hacer unas actividades por encima de lo habitual, lo ha comunicado y a esa se le ha dotado no solamente lo que tenía en 2020, 19 o 18, sino eso y más. Y no ha habido ningún problema, se le ha dotado. Se ha buscado la salida y se le ha dotado. Y al resto, cuando se liquide el 2020 y en función, evidentemente, de cómo liquidemos y cómo esté la situación en ese momento y de las actividades que sí se puedan llevar a cabo o no se puedan llevar a cabo, se tomarán las decisiones oportunas para, si hace falta, en ese momento, dotarles de más presupuesto. Pero si es necesario y realmente se pueden llevar a cabo las actividades. Para eso no hay ningún problema y eso se les dijo. Y como decía, creo que estos son unos presupuestos que tienen un porcentaje de ayudas sociales muy por encima, que quedan cubiertas todas y que lo primero que nos hemos preocupado es que esas ayudas y los servicios básicos que presta el ayuntamiento queden siempre y en todo caso cubiertos. Pues mira, lo primero, cuando me hablas como si fuera tonta, en ese para que te enteres, te voy a decir que para que te enteres tú, EH Bildu no ha dicho en ningún momento que los ingresos no van a ser menores. Ya sabemos que la intervención ha hecho unos números y esos son los ingresos y nosotros no hemos dicho nada sobre eso. Tampoco hemos dicho en ningún momento que no se paguen ni los gastos corrientes, ni sociales, ni nada de eso. Hemos dicho que hay partidas de las que sí se puede sacar dinero, que no has hablado de ninguna de ellas, por cierto. Ninguna de ellas. Cuando me dices que el interventor te ha pasado unos números y que hay otras más cosas, tenemos los números que nos ha pasado el interventor y con una suma de 113.000 y pico, aquí están los gastos de mascarillas, gel, los dispensadores, las pantallas, los ordenadores, los chuches, todo lo que se ha gastado por el COVID, ordenadores para trabajadores, para que no... Todo, incluidas las ayudas, en estos 113.000 euros están incluidas las ayudas de la primera, las que se dieron en verano. Están aquí todas.
Entonces, no estoy diciendo la verdad. En gastos COVID del Ayuntamiento, a día 7 de diciembre, todos los gastos COVID incluidos, porque el Ayuntamiento, para que contablemente les resulte más fácil buscar los gastos, ha puesto un número, ha generado un número para meter ahí todos los gastos. Y en esos gastos generados por el COVID, a día 7 de diciembre, hay 113.700 y pico de euros. Estos son datos que nos ha dado el interventor la semana pasada. Y si hay más, dime cuáles son, porque aquí están todos. La limpieza de las calles, todo. La desinfección que se ha hecho, los ordenadores, los coches que se compraron, las mascarillas que se dieron casa por casa. ¿Cuánto costó repartir esas mascarillas? Todo. Todo está aquí. Y el ayuntamiento nos ha gastado más que esto. Y faltarán algunas facturas, evidentemente faltarán algunas. Pero aquí, con la suma, quitando lo que son gastos de las ayudas, más chuches y cositas así que hemos sacado, porque entendemos que eso no entra en gel, mascarillas y desinfección, salen esos números. Entonces, si vosotros esto lo sabéis, si lo sé yo, vosotros lo sabéis muchísimo mejor que nosotros. Entonces, lo que no pretendéis generar más ahorros es lo que dice el interventor. Que al finalizar este ejercicio, esa frase la dice el interventor, no es una cosa ni una opinión ni nada, hemos leído literal lo que ha dicho el interventor. Y luego, lo de los 135.000 euros, nosotros entendemos que ese dinero se tiene que destinar a dar, lo primero, a los grupos. Dar la parte que les corresponde, porque tú dices que van a hacer menos acciones. Evidentemente, si les vas a dar menos dinero, tendrán que hacer menos acciones. La cultura, desde todos los sitios, el otro día salía una incrementería diciendo también que desde la Diputación se iba a impulsar la cultura. ¿Por qué? Porque es otro de los sectores que está gravemente dañado, junto con el comercio y la hostelería, la gente que se dedica a la cultura, por ejemplo. Entonces, es muy importante que los grupos deportivos y culturales de este pueblo sigan haciendo lo que hacen. Y es muy importante para todas las personas que vivimos aquí, tanto social como económicamente, como lo hemos dicho, porque eso mueve dinero en el pueblo también, mueve dinero en la hostelería y en los comercios. Y es muy injusto, después de toda la labor que hacen, que sin contar con ellos y ellas, se les coja y se les diga que van a cobrar menos. Y el otro día se hizo aquí una reunión porque la mayoría de esos grupos no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y aquí unos y otros lo dijeron. Porque de todos los grupos que vinieron, hablaron la mayoría en contra de lo que este ayuntamiento está haciendo. Y eso no quiere decir ni que los grupos, ni que EH Bildu digamos que se tiene que quitar dinero de donde no se tiene que quitar, que son los gastos corrientes o las ayudas sociales. Y hemos dicho que hay otros sitios. No has comentado nada de las dietas escandalosas que cobramos. De eso no te interesa hablar, ni de tu sueldo, ni del de Elena, ni del de nadie, ¿verdad? Eso no nos interesa. Pues este ayuntamiento pondrá mucho dinero en unas cosas, pero en las otras también. Y una de las que más pone es eso. Y es escandaloso lo que se cobra aquí por dietas. Que haya concejales y concejalas que cobren más de 20.000 euros y el resto más de 10.000. Eso es un escándalo. A ver qué otro ayuntamiento, en todo Euskal Herria también, tiene unas dietas de ese pelo. Ya me gustaría saber a mí si hay alguno. Que ni se acerque, vamos. De un ayuntamiento de 3.300 habitantes, ¿eh? A ver en cuál. Bueno, por una parte, en cuanto a lo que dices de las dietas, en este ayuntamiento por lo menos, en otros ayuntamientos que cobran menos, es cierto, en algunos que cobran menos, la dedicación que hay por parte de los concejales es mucho menor. Eso para empezar. Aquí la dedicación que hay por todos, por lo menos en el equipo de gobierno, la dedicación que hay es que prácticamente a diario todos y todas están trabajando, todos y todas, prácticamente a diario, y tienen una responsabilidad, y la partida para dietas también se reduce en la misma proporción. Por otra parte, también comentabas ahora que hubo una reunión con asociaciones. Lo primero que te tengo que aclarar es que hay asociaciones o muchas asociaciones que no vinieron a ese llamamiento, no vinieron, porque les parecía lógico la propuesta o lo que se les comentó, esa reducción del 20% porque realmente no iban a necesitarlo. Y a las que vinieron aquí, lo que se les dijo
es que inicialmente ahora se hace esa reducción del 20, insisto, y una vez que se liquide y se resuelva o veamos cómo va la situación de la pandemia y qué actividades se pueden llevar a cabo y cuáles no, entonces veremos si hay que dotar de más o no. En ese momento nos sentaremos con cada una de ellas y decidiremos conjuntamente qué es lo que se hace, qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que hace falta. Pero en ese momento. Y ahora, inicialmente, lo que se prevé es que no se vaya a poder hacer muchas cosas. Creemos que un 20% para posiblemente un primer semestre del año en el que vamos a tener que estar prácticamente parados, no creo que sea un gran esfuerzo. Un esfuerzo que estamos haciendo en todas o en muchas partidas. En cuanto a los gastos, si te he recordado que quien establece los gastos es el área económica, la intervención del ayuntamiento es, porque he entendido tus palabras, o entiendo de tus palabras, como que es la parte política quien establece los ingresos que va a tener el ayuntamiento. No, y no, la parte política establece en qué se perdón, gasta. estoy hablando yo, no te he interrumpido en ningún momento. La parte política establece los gastos, pero no establece los ingresos. Y es la intervención, el área económica, la que nos ha dicho cuáles son los ingresos previstos para 2021. Y te repito, nos ha dicho, estos son los ingresos previstos, pero en todo caso hay que ser prudente con los gastos, muy prudente, y garantizar el pago de todos los gastos corrientes y de aquello que se quiera ejecutar con seguridad. Porque si luego vienen peor dadas en 2021, eso es con lo que vamos a contar y posiblemente vamos a poder contar con mucho más. Sí vamos a poder tirar del remanente que pueda haber, pero habrá que ver primero cuánto es y cómo viene la situación. Y es lo que hemos hecho, insisto, y es lo que hemos hecho. Y en cuanto a los gastos COVID, no voy a ponerme a sacar ahora los correos que me enviaron desde intervención, pero vamos, que los tengo aquí y los datos que tengo, los datos que se han publicado son los que nos han dado. No es otra cosa. Entonces, si te han dado aquí otro gasto distinto, no sé por qué será o qué será. Pero, insisto, nosotros hemos publicado los datos que nos dan. Nosotros no tenemos acceso a la contabilidad, pedimos al área económica, queremos saber estos gastos, cómo van y qué previsión hay de ejecución de estos gastos hasta final de año. Eso es lo que se ha hecho. Nada más, y es lo que se ha publicado. Sí, pero los números se pueden utilizar de muchas maneras y los habéis utilizado de forma no. Hombre, si no se ha separado en la revista lo que está ejecutado y adjudicado de lo que está en previsión o en ejecución, porque todavía no se ha gastado, pero son las partidas que se han puesto ahora para las ayudas, se podría haber, como tú dices, utilizamos todo en lo mismo, metemos, esto se ha gastado. No es cierto, porque esas ayudas están todavía en plazo de solicitud y no se sabe efectivamente, como has dicho, lo que se va a gastar. Si los 60.000 que están presupuestados o menos. Oye, efectivamente, pero no digas eso, Denis, porque aparte, esos datos son reales. Ay, chicos, si les vas a dar 1.000 euros y en Zamudio hay 25 bares, más o menos serán 25.000. Y no van a ser 65.000, porque en Zamudio no hay 65 bares, ni sitios de hostelería. Pidan los que pidan. Aparte de esos 1.000 euros, hay una segunda imposible. Convocatoria de ayuda de la primera que se hizo en mayo para aquellos que no pudieron acceder. Bien por epígrafe, no sé los que son, los que lo hayan solicitado. Entonces, como no sé si son 2 o 3, no vamos a poner justo para 2 o para 3, si luego son 7. Son 5. Lo que te digo, Itziber, es, otra vez, que esto son matemáticas. Claro. Y que a final de año vamos a ver, y si, como vosotros decís, va a haber déficit o va a haber superávit. Nosotros volvemos a decir hoy y aquí que en el presupuesto de 2020 va a haber superávit. Aparte, la sensación Va a haber superávit. La Y vosotros estáis vendiendo que eso no es cierto. No es verdad lo que estáis vendiendo. Estáis, venga a decir que va a ser deficitario. Y no es cierto, y no es cierto. No es cierto. Y si otros años se ha podido pagar a cultura y a deportes y a los grupos el dinero que se les pagaba, este año también se puede pagar, porque otros años también ha sobrado un montón de dinero de estos presupuestos. Y no tenéis ningún problema en ese sitio donde decís que están los ahorros y que no se pueden tocar, no vais a tener ningún problema para coger casi 2 millones de euros y hacer la obra del parking de la Casa de Cultura. Entonces, está bien, habrá que hacer esa obra, muy bien, pero igual puede esperar, porque ha habido todo un año para replanteárselo, pero se ha tirado con ella para adelante. ¿Por qué? Porque en Zamudio se sigue poniendo el cemento por encima de las personas. Y para cemento sí hay, pero no hay para las personas. Ese es el gran problema. Y nosotros decimos que eso es injusto.
y que también tú dices que sí, se reparte mucho dinero y que es uno de los que más hace y uno de los que más, pues también será uno de los pocos ayuntamientos que recorten en euskera, cultura, igualdad y en todas esas cosas y en deporte, que es lo que se va a recortar en Zamudio. Eso es lo que estáis haciendo y eso es lo que nos parece injusto. Bueno, lo primero, hablas la hora del parking plaza, de la plaza, del parking, de la apertura de la calle Aresti, que es mucho más que eso que tú estás diciendo. Ahora, quiero decir, Ya, hablas como si fuese un parking, es mucho más que un parking. Supone dotar a futuro a las personas de Zamudio de un lugar donde recargar vehículos eléctricos para todas aquellas personas que no tienen un garaje debajo de casa en el que poder recargar. Se trata de a futuro de tener la vista en el largo plazo y de dotarles un lugar donde poder recargar a un precio económico. Ese es un objetivo, uno de los objetivos. Se trata de abrir la calle Aresti, al tráfico para cerrar la calle Mendico y la calle Arbolancha. Porque la calle Mendico y la calle Arbolancha están pidiendo a gritos su peatonalización. Y eso es para las personas, porque la calle Arbolancha es la calle más transitada de Zamudio. Y aún, todavía, en un tramo de esa calle, seguimos teniendo tráfico, seguimos teniendo que tener tráfico. Y además, unas condiciones de accesibilidad para nada adecuadas, porque son unas calles que se hicieron hace 40 o 50 años, con otros criterios, pero que no cumplen los criterios de accesibilidad actuales. Y además, lo que necesitamos esa calle es peatonalizar. Y si la peatonalizamos, necesitamos dotar a la gente de aparcamiento en otro sitio. Y es lo que hacemos con el parque. Y ahí ganará el municipio, ganará la gente y sobre todo ganará la gente más mayor que transita por ahí, porque podrá hacerlo con seguridad. Y ganará también el comercio y todos los negocios que estén alrededor, porque allí donde se peatonaliza, los negocios que están en esas zonas peatonales acaban ganando y ganarán con esto también. Por eso te digo que esa obra es mucho más que todo eso y supone generar una plaza cubierta de más de 1000 metros cuadrados. Una plaza cubierta que nos va a dar muchas posibilidades a futuro, tanto en temporada invernal para tener un lugar de encuentro y refugiados y en temporada de verano para llevar actividades culturales, deportivas, sociales y de todo tipo. Eso es lo que vamos a ganar con esa obra. Y entendemos que esa obra es una obra para las personas de Zamudio, porque va a redundar en su calidad de vida. Sí, insisto, y no se trata, no se recorta ni en cultura, ni en euskera, no se trata de recortar, se trata de ajustar ahora los gastos a la realidad de 2021. Y a partir de abril, mayo, y si realmente la situación parece que revierte como esperamos que así se haga, igualmente revertirá el presupuesto del ayuntamiento. Igualmente, lo que haremos en cada momento es adecuar la realidad del ayuntamiento y el presupuesto del ayuntamiento a la realidad de la pandemia y a la realidad social. Nada más. Nosotros hemos dicho que la obra, que estemos en contra de esa obra, no lo hemos dicho, pero sí pensamos que si tan duro va a ser el 2021 y no sabemos lo que nos viene ni con la pandemia ni con no sé qué, esa obra se podía haber retrasado un año. Y no hubiese pasado nada, porque no creo que el año que viene Zamudio esté lleno de coches eléctricos. No lo creo. Entonces, se podía haber retrasado un año y vendrá bien al pueblo, muy bien. Nosotros lo que decimos es que en estos presupuestos, lo pintes como lo pintes, se le quita dinero al euskera, a la cultura, al deporte, a la igualdad de género, a todas esas cosas, y que tampoco se tienen en cuenta esas necesidades por esa crisis en la que estamos viviendo, tampoco se tienen en cuenta, tampoco se contemplan ni ayudas ni nada especial por el COVID. No se contempla nada para el COVID, más que 95.000 euros para limpieza de calles. Pero todo lo demás no se contempla nada, y entonces nos parecen muy injustos y que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos, y por eso EH Bildu va a votar en contra de estos presupuestos. Porque pensamos que todavía hay tiempo de echarlos atrás y hacer entre todas y todos, teniendo en cuenta a todo el mundo, unos presupuestos muchísimo más justos.
Como te he dicho, el tema del coche, la recarga del coche eléctrico no es algo a corto plazo, sino es tener la visión puesta en el largo plazo. Pero hay otras cuestiones que son fundamentales para el municipio y que creo que tenemos que ir resolviendo. Así una cosa no quita la otra, además. No quita la otra. Porque además la obra del parking plaza no va contra el presupuesto de 2021. Va contra ahorros, va contra remanentes. No afecta en nada al presupuesto de 2021. Aunque no se hiciese esa obra, aunque no se adjudique esa obra, no quiere decir que vayamos a tener más presupuesto en 2021. En todo caso, será que al hacer la liquidación de 2020 vamos a tener o tendríamos más remanente, pero no más presupuesto para gasto en 2021 y más ingresos en 2021. Luego, por otra parte, dices que no se contemplan más ayudas. Es que, claro, aquí hay dos cuestiones. La primera es la del crédito global. Ese crédito global, que antes te he dicho que es necesario, para una de las cuestiones que puede ser necesaria es precisamente para que si en algún momento tenemos que sacar nuevas ayudas para poder tirar de ese crédito global. Lo que pasa es que lo que no sabemos es qué tipo de ayudas o qué tipo de acciones vamos a tener que hacer, si es que tenemos que hacer alguna, entre los meses, sobre todo, de enero, febrero, marzo e incluso abril, mientras que no dispongamos de los remanentes. Hasta que no dispongamos de los remanentes, de ese crédito global, sí se podrá tirar, evidentemente, para cuestiones necesarias. Pero como tampoco en la situación actual de incertidumbre no sabemos cuáles van a ser las necesidades exactas, no sabemos cuáles van a ser, están en esa partida de crédito global que nos da la libertad de poder destinar aquello que realmente sea necesario de una forma que sea necesaria. Y no se contemplan otras ayudas porque resulta que ya el presupuesto de 2020 de este año ha atendido todas las ayudas sociales necesarias. No se ha quedado nadie fuera. Y el de 2021 va en la misma línea. Garantiza que se cubran todas las ayudas, todas. Por eso no es necesario aumentar esas partidas porque ya de antes ya estábamos cubriendo esas necesidades. Y en 2021 vamos a seguir cubriéndolas. A diferencia de otros ayuntamientos que ahora sí van a tener que destinar más partidas. ¿Por qué tienen que incrementar? Porque igual no estaban cubriendo otros años, pero nosotros sí hemos estado cubriendo. En 2020 se han cubierto todas las necesidades, todas, y en 2021 lo vamos a seguir haciendo. Con Esqueró ya buscaré todas las cosas. Vale. Bigarren puntua pasako ere, 2020 udalabeko orokorraren 12 aldaketaren berri ematea. Gastu orokorretarako diruzentziako erakinen bidez, finantzatuko diren kreditu gehigarriak erabiliko. Bai, hori komisioan esan genuen moduan, guk abstentzioa bozkatuko dugu. Ez gaudelako ados hor egingo diren gauza batzuekin, baizik eta aurrekontuetan gure parte hartzea ez da kontutan hartzen, aurtengo aurrekontuetan ere ez zen hartu, eta baina hor egiten diren gauza batzuekin ados gau. De hecho, ahí está una de las partidas que se va a destinar a las ayudas de Bilbao Barri, y nosotros, bueno, pues lo hemos venido pidiendo durante diferentes plenos y como solicitamos ayer, si nos gustaría, hay diferentes partidas, en unas días se dice que unas son para Gaia, para no sé qué, pero en otras no se concreta, hay unas 25.000 euros que no se concreta y nos gustaría tener, pues bien el proyecto o la relación de cosas que se van a hacer. Hirugarren puntua 2005 aurrekontuaren 12 aldaketaren aurrekontu egonkortasunari eta finantzak garrentasunari buruzko txostenaren berri ematea. Hau txatu dago zen, bigarren puntua egin duguna, zu esan dut hemen da cuenta lo izan da. Erdaz gartzen baten cuenta eta, El informe de estabilidad y no su Vale. Laugarrena,
Naguspia ez ere doaintza moda eta bakuntzaren artea. Eta bosgarrena. Naguspia ez ere langile zuzenean diru laguntzaren artea eta diru laguntzen baldintza banatzea. Seigarren puntua, 2008ko hirugarren irakaren berakatuzun txostenaren berri ematea. Berankortasunaren txostenaren berri ematea. ¿Nos cuenta? Eta azkena, azkeneko puntua, 2008ko hirugarren marraren araberako ekonomia eta finantza egoeren berri ematea. Ahí sí que un proceso de ezin da egin, gaur Eso. ¿Batería? pleno, Venga, va.